En lo alto de los valles del centro de México, una poderosa civilización prosperó en su día. Los aztecas, un pueblo que convirtió una isla pantanosa en el centro de un imperio. Su capital, Tenochtitlán, era una ciudad de templos resplandecientes, calzadas de piedra y mercados concurridos. Sin embargo, su mundo albergaba un lado oscuro, construido sobre el miedo, la fe y la necesidad de satisfacer a sus dioses. Las mismas personas que construyeron templos que tocaban el cielo también los llenaron de corazones humanos. Celebraban a los dioses con festivales y canciones, pero creían que el sol mismo necesitaba sangre para salir. Cada victoria en la batalla implicaba más sacrificios. Pero ¿cómo un grupo de personas capaces de tal grandeza creó un mundo equilibrado entre la fe y el terror? Este documental seguirá a los aztecas desde sus orígenes míticos, pasando por su ascenso al poder, hasta el momento en que su imperio llegó a su fin. También exploraremos cómo gobernaron, comerciaron, lucharon y adoraron, y cómo cada decisión, cada ley y cada batalla los acercaron a la gloria y a la destrucción. Porque la caída del imperio azteca no fue solo una historia de conquista, fue la historia de un sueño demasiado grande para sobrevivir. El viaje del destino. Antes de que su poderoso imperio se alzara, antes de que sus templos tocaran el cielo, hubo un comienzo desconocido. La historia primitiva de los aztecas fue casi borrada por su propia mano. Uno de sus reyes, en una decisión que aún confunde a los historiadores, ordenó quemar todos los códices antiguos. Eran pergaminos que narraban sus orígenes, sus migraciones, sus dioses. Creía que el pasado era una distracción, algo que podía debilitar la unidad. Las llamas devoraron sus historias de origen. Años después, otro gobernante intentó restaurar lo perdido. Recopiló relatos, recuerdos y fragmentos de sabiduría de los ancianos. Pero antes de que este nuevo registro pudiera preservarse, llegaron los españoles y el fuego consumió de nuevo su historia, 2 veces perdida, 2 veces silenciada. Así pues, lo que queda de los orígenes aztecas proviene de fragmentos de informes de cronistas españoles, fragmentos de relatos orales y los pocos códices supervivientes que escaparon de los incendios. Lo que emerge de estos fragmentos es un relato que se asemeja más a una leyenda que a la historia. Según la mitología azteca, sus ancestros provenían de Aztlán, una isla lejana que, según se decía, brillaba como la plata bajo el sol matutino. La palabra azteca significa pueblo de Aztlán, pero nadie sabe exactamente dónde se encontraba. Algunos dicen que era real, en algún lugar del norte de México, otros que solo existía en espíritu, un símbolo de origen y destino. La vida en Aztlán era pacífica. La gente pescaba, cultivaba y adoraba a sus dioses. Pero todo cambió cuando su deidad más poderosa, Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, habló. Huitzilopochtli les dijo a los mexicanos que emigraran y buscaran la señal de un águila en un nopal, donde debían establecerse. Los aztecas empacaron sus escasas pertenencias y emprendieron la marcha hacia el sur. Su viaje no duraría años, sino siglos. Se detuvieron en nuevas tierras, construyeron aldeas y permanecieron allí durante décadas antes de volver a mudarse, siguiendo las señales y presagios de su dios. Cada vez que descansaban, los sacerdotes subían a las altas colinas, observaban las estrellas y escuchaban la voluntad de Huitzilopochtli. Creían que su voz guiaba cada paso de su destino. Durante su peregrinación, los aztecas llegaron a un valle fértil llamado Tula. La tierra era rica, los ríos mansos y la fauna abundante. Tras años de penurias, la tierra les pareció un milagro. Sus sacerdotes, como siempre, construyeron un altar a Huitzilopochtli y le pidieron guía. Pero a medida que empezaron a construir presas y canales para controlar el agua, descubrieron lo fácil que podía ser la vida. Los patos llenaban las lagunas. Los cultivos crecían sin esfuerzo. En los momentos de tranquilidad junto a las fogatas corrían rumores entre el grupo. ¿Por qué seguir vagando cuando la tierra que tenían ante ellos ya parecía un paraíso? Pidieron a sus sacerdotes que abandonaran el viaje. Algunos dejaron de orar por completo, pero entonces cayó un rayo. El cielo estalló con estruendo y furia. Al amanecer, quienes habían desafiado al dios fueron encontrados muertos, con el corazón desgarrado. El mensaje era inequívoco. Para los aztecas esto no era la naturaleza, sino un castigo divino. Desde ese momento lo comprendieron. Su dios exigía sangre.
El sacrificio se convirtió en el precio de la fe. Mientras tanto, los estudiosos modernos ven esta historia de otra manera, quizás como un mito nacido de un conflicto interno, una lucha violenta entre facciones. Pero para los aztecas, marcó el momento en que su destino quedó sellado. Su dios los guiaría y a cambio exigiría su devoción. Finalmente, tras generaciones de viajes, los aztecas llegaron al Valle de México. Lo que vieron los dejó atónitos. Alrededor de las aguas del lago de Texcoco se alzaban poderosas ciudades-estado, lugares como Culhuacán y Azcapotzalco, rebosantes de mercados, templos y ejércitos. Esta no era una tierra vacía esperando colonos, era ya un mundo abarrotado y competitivo. Los aztecas eran migrantes del norte que llegaban con costumbres extrañas y sin derecho a reclamar territorio. Los lugareños los consideraban primitivos, pues vivían bajo sistemas estructurados de propiedad de la tierra y tributos, algo que los aztecas desconocían. Aún así, intentaron encontrar un lugar. Siguiendo el mandato de su dios, construyeron un pequeño asentamiento en terreno pantanoso y lo fortificaron con murallas. Nombraron a un guerrero como líder, una tradición que marcaría el resto de su historia. Por primera vez, los aztecas se convirtieron en una sociedad militar. Cada hombre, mujer y niño aprendió a defender su nuevo hogar. Su dios los había convertido en guerreros, y pronto la región lo notaría. A medida que los conflictos con los reinos vecinos se intensificaban, los aztecas buscaron la paz mediante la diplomacia. Enviaron emisarios a Culhuacán, una de las grandes potencias del valle, y humildemente pidieron tierras a su rey. El rey, viéndolos inofensivos y desesperados, les dio un terreno pantanoso, árido e infestado de serpientes que nadie más quería. Pero los aztecas lo convirtieron en su hogar. Drenaron las aguas, plantaron cultivos y construyeron templos. Todo empezó a crecer. Sin embargo, su dios, ahora no solo el dios del sol, sino también el dios de la guerra y el sacrificio, no estaba contento con la paz. Huitzilopochtli exigió acción. Los aztecas entonces hicieron una petición impactante. Pidieron la mano de la hija del rey, prometiendo convertirla en reina y diosa viviente. El rey, halagado, accedió, pero cuando llegó la princesa, los sacerdotes la condujeron no a un trono, sino a un altar. Allí fue sacrificada al dios con su corazón ofrecido al sol. Más tarde esa noche, durante un banquete en honor del rey, uno de los sacerdotes se presentó ante él vistiendo la piel desollada de su hija. El dolor del rey se convirtió en rabia. Ordenó a sus guerreros masacrar a todos los aztecas que se cruzaran en su camino. La masacre fue brutal y los sobrevivientes huyeron a las marismas, heridos, hambrientos y sin hogar una vez más. Pero en ese momento de desesperación la voz de Huitzilopochtli regresó. Les dijo que su peregrinación casi había terminado y que su verdadero hogar estaba cerca. El dios les dio una señal para que buscaran una roca de la cual crecía un cactus. Sobre ese cactus, un águila devoró a una serpiente, símbolo de victoria y del favor divino. Durante días buscaron en las aguas poco profundas del lago de Texcoco hasta que lo encontraron, una pequeña isla pantanosa donde la visión se cumplió exactamente como se les había predicho. Sabían que allí estaba el final de su viaje. Llamaron al lugar Tenochtitlán, que significa el lugar del cactus en la roca. En 1325 comenzaron a construir su nueva ciudad, colocando piedras sobre barro, erigiendo templos a su dios y reclamando la tierra como su herencia divina. Por primera vez, los aztecas tenían una patria, pero sus problemas estaban lejos de terminar. Al este, oeste y sur se alzaban los poderosos reinos de Texcoco, Culhuacán y Azcapotzalco, todos mucho más ricos y fuertes que la incipiente ciudad azteca. Los aztecas estaban rodeados, eran superados en número y pobres. Carecían de ejércitos, alianzas y riquezas. Así que esperaron, trabajaron y aprendieron. Por ahora pagarían altos impuestos para sobrevivir, pero en el fondo de sus corazones albergaban una convicción ardiente. Esta tierra había sido elegida para ellos por los dioses, y un día la gobernarían. Pasaron los años y Tenochtitlán se transformó lentamente. Los aztecas construyeron canales, calzadas y templos, comenzaron a comerciar con las ciudades vecinas, incluso mientras soportaban los exorbitantes impuestos de Azcapotzalco. Se dieron cuenta de algo poderoso. La fuerza bruta por sí sola no garantizaba la supervivencia. Para enfrentarse a los grandes reinos,
necesitaban estructura, orden y liderazgo. Así que cambiaron y la tribu se convirtió en un reino. Adoptaron un sistema político como el de sus vecinos. Nombraban un rey, consejos y nobles. Y cuando llegó el momento de elegir a su primer gobernante, sabían qué tipo de hombre querían. Alguien que encarnara el espíritu de Huitzilopochtli, fuerte, intrépido e implacable. Su nombre era Acamapichtli, y bajo su gobierno Tenochtitlán comenzó a surgir de los pantanos como una verdadera ciudad. Se ensancharon las calles, se construyeron templos más altos y los aztecas comenzaron a creer en algo que nunca antes habían conocido realmente: el destino. Habían sobrevivido al exilio, la traición y la casi extinción. Pero pronto sus mayores pruebas y sus mayores victorias estaban por llegar. Reyes, sangre y alianzas. Bajo el reinado de Acamapichtli, Tenochtitlán había prosperado. Los pantanos se habían convertido en tierras de cultivo. Los mercados bullían con comerciantes de ciudades lejanas. Por primera vez, los aztecas eran más que sobrevivientes. Eran un pueblo con poder, propósito y una voz creciente en el Valle de México. Pero el tiempo es implacable. A medida que Acamapichtli envejecía, sus victorias comenzaron a desvanecerse en el recuerdo, reemplazadas por una sola pregunta que lo atormentaba día y noche. ¿Quién gobernaría después de él? ¿Cómo elige un rey a su sucesor? ¿Nombra a su hijo mayor? ¿Permite que sus herederos luchen por el trono? ¿O confía en que los dioses decidan? Acamapichtli eligió algo inesperado. Recurrió al pueblo. En una acción inédita en Mesoamérica, anunció unas elecciones donde los ciudadanos de Tenochtitlán votarían para decidir cuál de sus hijos heredaría la corona. Fue una idea radical que marcaría la pauta del liderazgo azteca durante generaciones. Se emitieron los votos y el pueblo eligió no al mayor ni al más rico, sino al más valiente, un guerrero llamado Huitzilihuitl, cuyo nombre significaba pluma del colibrí. La elección reveló algo profundo del espíritu azteca. Para ellos, el valor de un gobernante no se medía por su nacimiento ni su riqueza, sino por su coraje, astucia y fuerza. El rey Huitzilihuitl no era un conquistador por naturaleza. Era reflexivo, paciente y hábil en el arte de la diplomacia. Sabía que Tenochtitlán aún estaba rodeada de potencias mucho más poderosas que ella. El conflicto directo significaría la destrucción, pero las alianzas astutas podrían significar la supervivencia. Durante años, los aztecas se vieron obligados a pagar impuestos exorbitantes a sus señores en Azcapotzalco, señal de que aún no eran libres. Exigían como tributo granos, textiles, trabajadores e incluso guerreros. Era asfixiante, así que Huitzilihuitl recurrió a la política. Se acercó a Tezozómoc, el poderoso rey de Azcapotzalco, y le pidió la mano de su hija en matrimonio. Fue una petición audaz, una que podría cambiarlo todo. El Consejo de Azcapotzalco lo interpretó como lo que era, una maniobra política diseñada para ganarse el favor y debilitar su influencia sobre los aztecas. Advirtieron al rey que no aceptara, pero Tezozómoc, intrigado por la audacia de su joven vasallo, aceptó la propuesta. La boda unió a las dos ciudades nominalmente, pero su verdadero impacto fue discreto. El día de su boda, la nueva reina azteca le pidió humildemente a su padre que redujera los impuestos del pueblo, y él accedió. Por primera vez, los aztecas respiraron con libertad. Con la eliminación de los tributos, sus mercados crecieron, sus campos se expandieron y Tenochtitlán floreció como nunca antes. La ciudad que una vez fue un pantano ahora brillaba con potencial. Sin embargo, la paz nunca dura mucho en el Valle de México. Tezozómoc, señor de Azcapotzalco, lanzó nuevas campañas por el valle y como leales vasallos, los aztecas se vieron envueltos en sus guerras. Codo con sus señores, los guerreros aztecas marcharon por la región, aprendiendo las estrategias, jerarquías y la brutalidad de la guerra a gran escala. Se convirtieron en soldados, luchando en campañas que expandieron la influencia de Azcapotzalco y, sin saberlo, afilaron sus propias armas para lo que se avecinaba. Pero ni siquiera los reyes más poderosos pueden escapar del tiempo, ya que en 1417, Huitzilihuitl murió, dejando tras de sí una ciudad más fuerte y un frágil equilibrio de poder. Esta vez, su sucesor fue su hijo, Chimalpopoca, de apenas 20 años. Inteligente, carismático y venerado por su pueblo, el joven rey se enfrentó a un desafío abrumador.
Gobernaba una ciudad en ascenso, aún atada a un imperio en decadencia. Por fortuna, o quizás por fortuna, contaba con un poderoso aliado. Su abuelo, Tezozómoc, aún gobernaba Azcapotzalco y favorecía a su nieto azteca. El vínculo entre ellos le otorgó a Tenochtitlán privilegios con los que otras ciudades solo podían soñar: rutas comerciales, recursos y apoyo militar. El Consejo Azteca, al ver la oportunidad, presionó a Chimalpopoca para que pidiera más. Primero, pequeños favores como acceso a tierras, trabajadores y materiales. Pero sus peticiones se volvieron más audaces. Comenzaron a actuar menos como vasallos y más como socios. En las cortes de Azcapotzalco, los rumores se convirtieron en resentimiento. Los nobles observaban cómo esta ciudad, antaño obediente, se enriquecía y se enorgullecía. Tenochtitlán había crecido tanto que necesitaba más agua dulce para abastecer a su gente. El Consejo Azteca propuso un gran proyecto: un acueducto que cruzara el lago para llevar agua a la ciudad. Pero en lugar de construirlo ellos mismos, pidieron a Azcapotzalco, sus señores, que enviaran trabajadores y materiales para ayudar. Para el Consejo de Azcapotzalco fue un ultraje. Solo los señores exigían tales cosas a sus vasallos. Los aztecas se habían extralimitado. El rey Tezozómoc intentó calmar la ira, suplicando a sus nobles que perdonaran la ciudad de su nieto. Pero el consejo ya había decidido: Tenochtitlán debía ser sometida. Entonces, de repente, Tezozómoc murió. Si por la edad, el dolor o la espada de un rival político, nadie lo sabe. Pero con su muerte, el último escudo que protegía a los aztecas se había desvanecido. Sin previo aviso, enviaron asesinos al otro lado del lago. Se infiltraron en el palacio de Chimalpopoca y lo asesinaron mientras dormía, apuñalando al joven rey en su propia habitación. Al amanecer, casi toda la familia real había sido aniquilada. Tenochtitlán se sumió en el caos ante el terror popular. Sus aliados guardaron silencio. La ciudad parecía destinada a derrumbarse bajo la ira de Azcapotzalco. Pero de las cenizas del miedo, un nombre comenzó a extenderse por las calles, un hombre de sangre real, pero nacido fuera de la línea de legitimidad. Un guerrero astuto e inquebrantable. Su nombre era Itzcoatl, que significa serpiente de obsidiana. Cuando el Consejo coronó a Itzcoatl como nuevo rey en 1426, heredó no un reino, sino una crisis. Los aztecas estaban rodeados, superados en número y sin líder. Su única oportunidad era enfrentar a sus enemigos. Itzcoatl envió emisarios a través del lago hasta Texcoco, cuyo gobernante había sufrido la opresión de Azcapotzalco. Quería acabar con la tiranía y Texcoco accedió. Sus primeros ataques conjuntos fueron rápidos y brutales. Los aztecas se apoderaron de las tierras al norte de Tenochtitlán, mientras que Texcoco capturó territorios en la orilla opuesta. Entonces llegó un aliado inesperado: Tlacopan, una ciudad más pequeña que había soportado durante mucho tiempo el alto tributo de Azcapotzalco. Ellos también se unieron a la rebelión. Ahora involucraba 3 ciudades y una sola causa. Juntos formaron lo que la historia llamaría la Triple Alianza, un pacto de guerra, política y ambición. Sus ejércitos arrasaron el valle como fuego sobre la hierba seca. Pueblos que una vez se inclinaron ante Azcapotzalco ahora se rebelaron. En cuestión de meses, el gran imperio que había gobernado durante generaciones se derrumbó, su capital ardió y su gente fue esclavizada. Por primera vez, Tenochtitlán era libre, y mucho más que eso. Se había convertido en el centro de un nuevo orden, una potencia en ascenso que pronto dominaría todo a su alrededor. Había nacido el imperio azteca, pero como ha demostrado la historia, el nacimiento de todo imperio lleva consigo la semilla de su destrucción. La batalla por la libertad. La mañana estaba densa de niebla mientras los guerreros de la Triple Alianza marchaban a la guerra. Delante de ellos se alzaba Azcapotzalco, la ciudad que antaño los había gobernado a todos. Durante generaciones, los aztecas de Tenochtitlán se habían arrodillado ante sus reyes, pagando tributo, ofreciendo soldados y viviendo bajo el peso de la corona de otro. Pero ahora, esa era ha terminado. A la cabeza del ejército cabalgaba Itzcoatl, la serpiente de obsidiana, un rey guerrero nacido del fuego y la rebelión. Había unido a Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan bajo una sola causa: la libertad. Cuando los ejércitos se enfrentaron en la llanura, la tierra misma pareció temblar.
Los guerreros lucharon con espadas de obsidiana que destrozaron huesos y orgullo. Los gritos de guerra se oyeron en todo el valle, mientras el cielo se oscurecía con humo y flechas. Los soldados de Azcapotzalco lucharon con fiereza, pero la alianza era imparable. Los aztecas lucharon no solo por la victoria, sino por venganza, por dignidad, por cada grano de maíz que habían entregado como tributo. Al anochecer, el otrora poderoso ejército de Azcapotzalco estaba derrotado. Itzcoatl ordenó el asalto a la ciudad. Las llamas inundaron las calles. Los guerreros aniquilaron a los defensores restantes. Los palacios cayeron, los templos se agrietaron y los gritos de los derrotados llenaron el aire. Cuando el fuego finalmente se extinguió, Azcapotzalco ya no existía. La ciudad que había gobernado el Valle de México durante generaciones había quedado reducida a cenizas y recuerdos. Y de esas cenizas surgió algo nuevo, un pueblo que ya no era esclavo, sino soberano. Los aztecas habían ganado su guerra de independencia, pero la victoria conlleva sus propios dilemas. Los líderes de la alianza, Itzcoatl de Tenochtitlán, Nezahualcóyotl de Texcoco y Totoquihuatzin de Tlacopan, se reunieron en consejo. El fuego de la guerra aún ardía en la distancia mientras se reunían para decidir el futuro de este nuevo mundo que habían creado. ¿Qué sería de su alianza? ¿Seguirían siendo hermanos de armas o el poder los dividiría como había dividido a otros antes? Sus conversaciones se prolongaron durante días mientras debatían sobre territorio, tributo y la delicada cuestión de la confianza. Finalmente se llegó a un acuerdo, uno que definiría el destino de Mesoamérica. Permanecerían aliados, unidos no solo por el derramamiento de sangre, sino también por linajes, pues los matrimonios entrelazarían a sus familias. Cada ciudad se gobernaría a sí misma, libre y soberana, pero compartirían el botín de la conquista. En tiempos de paz, comerciaban. En tiempos de guerra, luchaban como uno solo. Y aunque lo llamaran simplemente alianza, la historia la recordaría como algo mucho mayor, la Triple Alianza, la base del Imperio Azteca. La victoria sobre Azcapotzalco dejó vastas tierras sin reclamar, con valles fértiles, pueblos prósperos y rutas comerciales estratégicas. Alguien tenía que gobernarlas. Tras una larga negociación, los tres reyes acordaron cómo dividir el botín. Tenochtitlán y Texcoco, que habían soportado lo peor de la guerra, recibirían cada una el 40% del tributo y los territorios. Tlacopan, que se había unido más tarde, se quedaría con el 20%. Fue un acuerdo práctico, pero también una señal del creciente desequilibrio dentro de la alianza. Tenochtitlán, encaramada a orillas de su lago, rodeada de calzadas y templos en ascenso, se estaba convirtiendo rápidamente en el corazón palpitante del valle. Pero ahora llegaba el verdadero desafío: gobernar. Los aztecas adoptaron una estrategia brillante. No destruyeron todas las ciudades que conquistaron. En cambio, construyeron un sistema de gobierno indirecto, permitiendo que los reyes locales permanecieran en el poder mientras juraran lealtad a la Triple Alianza. Cada ciudad vasalla pagaría un tributo semestral en bienes, trabajo o guerreros. A cambio, conservarían sus tradiciones, sus dioses y su lugar en el mercado. Era un delicado equilibrio entre miedo y recompensa. La rebelión era poco frecuente, y cuando ocurría, el castigo era inmediato. El ejército azteca podía aparecer en cuestión de días, cruzando el lago o marchando por las calzadas, aplastando la resistencia antes de que se extendiera. Mediante este sistema, el imperio creció en estabilidad, pero la paz nunca fue la naturaleza de Itzcoatl. Vio más allá del lago, hacia las ricas tierras del sur, donde fértiles campos esperaban ser conquistados. Sus soldados marcharon hacia la región, reclamando las chinampas, jardines flotantes hechos de lodo del lago y juncos. Estas islas artificiales eran maravillas de la agricultura, tan fértiles que se podían cosechar varias veces al año. Con estas chinampas, los aztecas alimentaron una ciudad que parecía crecer día a día. Entonces, Itzcoatl giró hacia el norte. Uno a uno, los pueblos y valles alrededor de la Cuenca de México cayeron bajo el control azteca. Cuanto más conquistaban, más necesitaban. Cada victoria exigía otra para sostenerla, y así comenzó el ciclo de conquista interminable, un imperio que se alimentaba de su propia expansión. Para la década de 1430, Tenochtitlán ya no era una ciudad entre tantas. Entre la batalla y la diplomacia, la Triple Alianza se transformó en un imperio. No hubo ceremonia ni declaración, simplemente sucedió.
una conquista a la vez. Al final del reinado de Itzcoatl, los aztecas gobernaban tierras que sus antiguos amos jamás imaginaron. La serpiente de obsidiana había forjado un reino de la nada y dejado tras de sí un imperio que se extendía más allá del horizonte. En 1440, tras 14 años en el trono, Itzcoatl falleció. La enfermedad lo cobró, no la espada, pero su muerte no debilitó el imperio. Al contrario, marcó el comienzo de algo más grandioso. Su funeral duró 80 días con una exhibición de riqueza y devoción destinada a recordar al valle quién lo gobernaba ahora. El primo de Itzcoatl, Moctezuma I, ascendió al trono. No era solo un guerrero, sino un estadista, un rey filósofo que veía a Tenochtitlán como una ciudad divina y el centro del mundo. El día de su coronación, el rey de Texcoco acudió a él en secreto. La alianza se había vuelto inestable. Texcoco temía la ambición azteca. ¿Se volvería este nuevo rey contra sus aliados? Moctezuma sonrió y propuso algo extraordinario. Para demostrar su fuerza ante sus súbditos, los dos reyes organizarían una guerra. Declararían la batalla, lucharían brevemente y la culminarían con una gloriosa victoria azteca. El pueblo vería el poder de Moctezuma y la alianza permanecería intacta. Fue una actuación, pero funcionó a la perfección. Ahora, con su autoridad incuestionable, Moctezuma volvió su mirada hacia el interior. Redujo las campañas militares para centrarse en el arte, la religión y la arquitectura. Comenzó la construcción de un templo colosal en el corazón de Tenochtitlán, una pirámide dedicada a las dos grandes fuerzas que regían la vida azteca, Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. El templo se alzaba como una montaña de piedra, 100 metros de ancho, 60 de alto, pintado de brillantes rojos y azules. Desde sus santuarios gemelos, el humo y las canciones se elevaban al cielo. Pero a medida que la pirámide crecía, los constructores exigían más piedra, más trabajadores, más ofrendas. Y pronto los sacerdotes de Moctezuma se dieron cuenta de algo inquietante. La piedra más fina para sus esculturas no existía en sus tierras. Tendrían que mirar más allá del valle. Y así, una vez más, los aztecas comenzaron a mirar hacia afuera en busca de la conquista. La demanda. Poco después de que el gran templo comenzara a erigirse en el corazón de Tenochtitlán, Moctezuma I, el rey filósofo, envió un mensaje al reino vecino de Chalco. El mensaje exigía que Chalco proporcionara obreros y materiales de construcción para el nuevo templo, como si fueran un estado subordinado, obligado a obedecer. Ahora, imagina ser el gobernante de Chalco. Tu ciudad se yergue orgullosa, independiente, con sus propios dioses, sus propios ejércitos, su propia dignidad. Sin embargo, al otro lado del lago se encuentra el Imperio Azteca, una potencia en crecimiento cuyo afán de expansión es conocido por todos. Y ahora llega una carta de ese imperio, exigiendo a tu gente, tus recursos, tu tiempo. Cumplir significaría reconocer a Tenochtitlán como su señor. Negarse podría significar la guerra. Era una decisión imposible. Dicho en términos modernos, era como si una gran nación enviara a otra una exigencia tan escandalosa que solo podía responderse con desafío. Y así, el rey de Chalco se negó. La respuesta de Moctezuma no llegó con palabras, sino a sangre y fuego. Los ejércitos aztecas marcharon por el valle. Decenas de miles de guerreros portando pieles de jaguar, cascos de águila y espadas con filo de obsidiana que cortaban la carne como si fuera cristal. Cuando los ejércitos se encontraron, los soldados de Chalco lucharon con valentía, pero la maquinaria azteca fue implacable. Capturaron vivos a sus enemigos para sacrificarlos. Bajo un sol abrasador en altares erigidos en lo alto de la ciudad, los sacerdotes arrancaron los corazones aún latentes de los guerreros chalcanos y los elevaron hacia el cielo para Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. Sus cuerpos fueron arrojados al fuego mientras los tambores retumbaban y las caracolas resonaban. Para los aztecas era un deber cósmico. El sol exigía alimento y ellos simplemente aseguraban la continuidad del mundo. Cuando se disipó el humo, Chalco fue derrotado. El mensaje azteca era claro. La rebeldía acabaría con la aniquilación. Pero Moctezuma no solo fue un conquistador, sino también un visionario. Tras la victoria centró su atención en el orden, la ley y el saber.
Su reinado se convirtió en uno de los más progresistas y organizados de la historia mesoamericana. Estableció la educación universal, donde todos los niños, nobles o plebeyos, niños o niñas, asistirían a la escuela para aprender disciplina, religión y los deberes de su posición. Esta idea se adelantó siglos a su tiempo, mucho antes de que Europa siquiera soñara con tal igualdad en el aprendizaje. Construyó un sistema de justicia, creando tribunales, jueces y códigos legales que definían los derechos y responsabilidades de todas las clases sociales, desde el campesino más humilde hasta el noble más alto. Además, estableció pautas para la planificación urbana, incluyendo amplias calzadas, canales y templos alineados con las estrellas. Bajo su gobierno, Tenochtitlán comenzó a tomar la forma que más tarde asombraría a los conquistadores españoles. Una ciudad que brillaba como un espejismo de piedra y agua. Y sin embargo, a pesar de toda su inteligencia, Moctezuma seguía siendo un hijo de la guerra. Mientras que su predecesor Itzcoatl temía al pasado destruyendo antiguos registros para borrar la memoria de pueblos rivales, Moctezuma quería restaurarlo. Creía que una nación sin historia era como un hombre sin alma, así que envió una expedición al norte para redescubrir la mítica patria de los aztecas, Aztlán, el lugar desde el que una vez viajaron sus antepasados. Ya sea que sus exploradores lo encontraran o no, Moctezuma declaró que sí y ordenó que la historia de los aztecas se reescribiera y preservara. En su mente, este era el destino, y bajo su mandato, este se forjó en piedra. Para cuando Moctezuma I falleció en 1469, el imperio azteca era invicto, indiscutible e implacable, pero su éxito conllevaba un peligroso defecto. Había construido un sistema que no podía sobrevivir sin expansión. Para entender por qué, debemos analizar el interior del imperio, los 4 pilares de su sociedad: los guerreros, los plebeyos, los nobles y los sacerdotes. Cada uno de estos grupos dependía de la conquista, y a su vez la conquista dependía de ellos. La clase guerrera era el corazón palpitante del imperio. Su propósito era intimidar a los súbditos para que obedecieran, aplastar rebeliones y conquistar nuevas tierras. Pero el sistema recompensaba a los guerreros con tierras y privilegios a cambio de sus servicios. Solo los valientes, aquellos que capturaban vivos a sus enemigos, podían ascender de rango, obteniendo pieles de jaguar, tocados de plumas y propiedades explotadas por los plebeyos. Mientras tanto, la tierra era finita. Finalmente no había más que dar. La única solución era conquistar más. Cada nueva generación de guerreros necesitaba nuevas conquistas, nuevos botines, nuevos cautivos, o el sistema colapsaría. El imperio se convirtió en un organismo vivo que tenía que seguir alimentándose para sobrevivir. Luego estaban los plebeyos, los agricultores, artesanos y comerciantes que constituían la gran mayoría de la sociedad azteca. Producían los alimentos, las herramientas y los textiles del imperio, pero sus vidas estaban ligadas al tributo. Cuanto más crecía la población, más tributo se necesitaba para alimentarlos y vestirlos. Sin pestes ni hambrunas que limitaran el crecimiento, la población aumentó masivamente, al igual que la demanda. El imperio tuvo que seguir expandiéndose solo para mantener la vida normal de su pueblo. Era una paradoja. La paz significaba hambruna y la guerra, supervivencia. Por encima de ello se alzaba la nobleza, que incluía a los gobernantes, generales y gobernadores que más se beneficiaban de la conquista. Vivían en el lujo, rodeados de oro, cacao, algodón fino y sirvientes. La expansión llenaba sus arcas y se aseguraban de que los emperadores se mantuvieran leales a sus intereses. A menudo colocaban en el trono a guerreros fuertes, pero a personas de mente débil, hombres que lucharían sin cesar, sin cuestionar el sistema que enriquecía a la élite. Con el tiempo, la corrupción se extendió como la podredumbre entre la clase noble. Ya no querían grandeza para el imperio, solo comodidad para sí mismos. Y finalmente, los sacerdotes, los guardianes de la fe y quizás los más temidos de todos, exigían un flujo constante de cautivos para el sacrificio, creyendo que el sol moriría sin sangre humana. Para ellos, la guerra era sagrada, no política. El campo de batalla era su campo de cosecha, cada cautivo alimentaba a los dioses, cada victoria mantenía los cielos en movimiento. Incluso la forma en que ascendían los soldados reflejaba esta creencia. No por cuántos enemigos mataban, sino por cuántos capturaban vivos. Los sacerdotes no obligaban al imperio a la guerra, pero una vez que comenzaba, se aseguraban de que nunca se detuviera.
A la muerte de Moctezuma, el imperio se había convertido en una máquina autoalimentada. La guerra creaba tierras, la tierra riqueza, la riqueza poder, y el poder exigía más guerra, y así el ciclo continuaba. Cuando Moctezuma I falleció en 1469, dejó tras de sí no solo un reino, sino un mecanismo, uno que seguiría funcionando mucho después de su muerte, hasta que finalmente se rompió. Su hijo, Axayácatl, ascendió al trono. Joven, ambicioso y deseoso de demostrar su valía, heredó un imperio de inmenso poder y de inmensa presión. Rumores de rebelión se extendieron en provincias lejanas. Los rivales comenzaron a poner a prueba la fuerza de este imperio imparable. Para silenciarlos, Axayácatl haría lo que siempre hacían los reyes aztecas, iría a la guerra. Pero esta vez su enemigo era diferente a todos los demás. El siguiente gran conflicto enfrentaría a los aztecas contra los tarascos, una civilización armada no con obsidiana, sino con bronce. Por primera vez, los aztecas se enfrentarían a un oponente difícil de aplastar, y con esa batalla comenzarían a aparecer las primeras grietas en el imperio. La guerra que sacudió al imperio. 24.000 guerreros aztecas, ataviados con pieles de jaguar y plumas de águila, marcharon hacia el este con sus estandartes ondeando al viento y sus espadas de obsidiana brillando bajo el sol. Su misión era simple: aplastar al estado tarasco y someter a otra nación al dominio de Tenochtitlán. Pero esta vez la guerra no salió según lo planeado. Los tarascos no eran como las demás ciudades-estado que habían caído ante los ejércitos aztecas. Estaban organizados, disciplinados y armados con algo que los aztecas nunca antes habían enfrentado: armas de bronce. Cuando las dos fuerzas se enfrentaron, el campo de batalla se convirtió en una pesadilla. Las lanzas aztecas se hicieron añicos contra los escudos de bronce. Las espadas de obsidiana se rompieron al chocar con las armaduras. Sus formaciones se desmoronaron, su confianza se transformó en pánico. Al final, lo que había comenzado como una marcha de conquista terminó en una masacre. Casi toda la fuerza azteca fue aniquilada. Los sobrevivientes regresaron a Tenochtitlán, destrozados y en silencio. Esta fue la primera gran derrota en la historia azteca y lo cambió todo. Desde ese momento, el estado tarasco se alzó como un muro, una barrera inamovible para la expansión azteca en el este y el noreste. Por primera vez, las fronteras del imperio quedaron marcadas por el fracaso. Por toda la región, los rumores se extendieron como la pólvora. Los aztecas podían ser derrotados. Durante décadas, el miedo había sido el pegamento que mantenía unido al imperio, pero ahora ese miedo comenzaba a desvanecerse. El emperador Axayácatl, antaño aclamado como un rey guerrero, se enfrentaba ahora a la impensable realidad de una rebelión abierta. La noticia de su derrota envalentonó a las ciudades y provincias que durante mucho tiempo se habían resentido del dominio azteca. Los estados tributarios comenzaron a cuestionar si Tenochtitlán aún merecía su lealtad. Uno a uno, los levantamientos eran evidentes. El emperador estaba atrapado en una paradoja mortal. El imperio dependía de la expansión para sobrevivir, pero cada intento de expansión solo reducía la fuerza de sus ejércitos. Se retiraban tropas de las nuevas campañas solo para sofocar las rebeliones internas. Para cuando Axayácatl murió en 1481, el imperio azteca se tambaleaba desde dentro. Su hermano Tizoc lo sucedió, y con él llegó quizás el gobernante más débil de la historia azteca. Tizoc quería demostrar su valía, restaurar la gloria menguante de su familia. Su primer acto como emperador fue dar ejemplo con un pequeño pueblo rebelde. Debería haber sido una victoria fácil, una demostración de poder, un recordatorio de quién gobernaba el Valle de México. En cambio, fue un desastre. El ejército azteca flaqueó, la moral se desplomó, y lo que debería haber sido una campaña rápida terminó en humillación. De los miles capturados en conquistas pasadas, Tizoc regresó con solo 40 prisioneros. El imperio que una vez devoró naciones se había topado con una aldea. En ese momento creyeron que los dioses habían abandonado al emperador. Tizoc era indeciso en la guerra, débil de voluntad e incapaz de mandar. Años después murió y probablemente envenenado por quienes habían perdido la fe en él. En 1486 el trono pasó a Ahuizotl, el hijo menor del gran Moctezuma I. Mientras que Tizoc se mostró indeciso, Ahuizotl fue su opuesto.
Feroz, ambicioso y absolutamente despiadado, reorganizó el ejército, introdujo nuevas tácticas y lanzó una oleada de campañas militares que llevaron las banderas aztecas del Caribe al Pacífico. Las ciudades cayeron una tras otra. Miles de cautivos llegaron a Tenochtitlán. Sin embargo, cada victoria conllevaba una maldición. Nuevas tierras traían nuevas rebeliones y cada rebelión exigía sangre nueva. Aún así, el reinado de Ahuizotl se convirtió en uno de los más inolvidables del imperio. En el centro de Tenochtitlán se alzaba el Templo Mayor, una pirámide que se elevaba hacia el cielo. Se había iniciado generaciones antes, bajo el reinado de Moctezuma I, pero ahora Ahuizotl la completaba. Para conmemorar la ocasión, decretó una celebración sin precedentes en el mundo. Desde todo el imperio se convocó a la capital. Todas las clases sociales, desde esclavos hasta nobles, debían asistir. El emperador se encontraba en la cima del nuevo templo, con sus consejeros y generales a su lado, mientras una fila de cautivos iniciaba el largo ascenso por las escaleras y entonces comenzó la matanza. Durante 5 días, las ceremonias continuaron con los prisioneros sacrificados uno tras otro, cuyos corazones se ofrecían a Huitzilopochtli, el dios del sol. Ríos de sangre corrían por las escaleras del templo, tiñendo la piedra de rojo. Los cronistas afirmarían posteriormente que 80.000 vidas fueron arrebatadas en esos 5 días. Los historiadores modernos dudan de la cifra, pero incluso si fuera una fracción, el horror es inimaginable. El olor a muerte se cernió sobre la ciudad durante semanas. La gente recogía la sangre sagrada en frascos, untándola en sus casas y campos, creyendo que bendeciría sus cosechas. El gran templo se alzaba completo como una advertencia escrita con sangre. A pesar de sus victorias, Ahuizotl sabía la verdad: el imperio se desmoronaba lentamente. Intentó mantenerlo unido mediante reformas. Ordenó la construcción de colonias por todo el reino para difundir la cultura azteca y controlar tierras lejanas. Declaró que todo hombre libre debía entrenarse como guerrero a los 18 años. Fue un intento desesperado por fortalecer la estructura del imperio, pero no fue suficiente. Cuando Ahuizotl murió en 1502, su imperio era vasto, rico y poderoso, pero inestable. Era solo cuestión de tiempo antes de que la corrupción se extendiera y el pueblo se cansara de sacrificios sin fin. La responsabilidad de arreglar este frágil mundo recayó en su sucesor, Moctezuma II, el rey filósofo que gobernaría el imperio hasta sus últimos días. Para cuando Moctezuma II ascendió al trono, el imperio azteca era a la vez magnífico y enfermo. El comercio floreció en sus territorios, trayendo mercancías de provincias lejanas a los mercados de Tenochtitlán. Los guerreros marchaban en todas direcciones. Los sacerdotes realizaban ceremonias interminables para satisfacer a los dioses, pero el ciclo se había vuelto venenoso. Cada nueva conquista generaba un nuevo resentimiento, cada rebelión, nuevas masacres, y cuanto más brutal se volvía el imperio, más ansiaban sus súbditos liberarse. Moctezuma vio el peligro, pero no pudo detenerlo. En cambio, optó por intensificarlo. Los leales fueron recompensados con tierras y honores. Quienes mostraron incluso un atisbo de desafío vieron a su gente sacrificada, a veces pueblos enteros a la vez. Pero el miedo engendra odio, y el odio engendra rebelión. Cuanto más castigaba Moctezuma, más enemigos creaba. A medida que el imperio se sumía en el caos, la mente de Moctezuma se oscurecía. Empezó a haber traidores por todas partes, incluyendo su corte, entre sus nobles, incluso entre sus sacerdotes. Cuando un cometa cruzó el cielo nocturno, lo interpretó como una advertencia divina, una señal de que los dioses se habían vuelto contra él. Presa de la ira y el terror, ordenó la ejecución de los sumos sacerdotes, culpándolos por no haber previsto el presagio. Fue un acto de locura que nadie se atrevió a cuestionar. Imaginen a un gobernante moderno aniquilando a todo su liderazgo religioso de la noche a la mañana. Esa era la magnitud de la paranoia de Moctezuma. El imperio que una vez permaneció unido bajo la fe, ahora temblaba de miedo. Para 1519, el mundo azteca era una sombra de lo que fue. El desvalido que una vez surgió de las marismas del lago de Texcoco era ahora un gigante herido, gruñendo a su propio reflejo. Su gente temía a sus dioses, a sus gobernantes e incluso a su futuro, y entonces comenzaron a extenderse rumores extraños.
Los pescadores de la costa hablaban de montañas flotantes en el horizonte con enormes figuras que se movían por el mar, cargando hombres de piel blanca y truenos en sus manos. Nadie en el imperio había visto jamás algo igual. Para los aztecas era como si los dioses mismos hubieran llegado, o demonios hubieran venido a reclamar lo que les pertenecía. Lo que nadie sabía aún era que estas extrañas formas en el mar marcarían el principio del fin. La caída del imperio azteca había comenzado. Los dioses del otro lado del mar. Corría el año 1519 y el mundo de los aztecas estaba a punto de cambiar para siempre. Más allá del horizonte, al otro lado de un océano infinito, había llegado España. A bordo había hombres hambrientos y desesperados, liderados por una sola voluntad de hierro, Hernán Cortés. No venían con un ejército de decenas de miles. No venían bajo el mando real. Venían en busca de algo mucho más antiguo y sencillo: oro, gloria y Dios. Durante siglos nos enseñaron una versión de este cuento. Decían que los españoles llegaron como dioses y que los aztecas, primitivos y aterrorizados, se arrodillaron ante ellos. Decían que unas pocas docenas de soldados, armados con armaduras brillantes y armas atronadoras, aplastaron el mayor imperio del Nuevo Mundo como si nada. Pero esa versión de la historia era propaganda. España necesitaba mostrarse imparable tras haber sido elegida por el cielo para instaurar la civilización en una tierra de sangre e ídolos. Debían justificar la brutalidad que pronto seguiría. Y los aztecas, por su parte, tendrían dificultades para comprender la magnitud de lo que había llegado. Un imperio procedente del otro lado del mar que traía no solo armas, sino también enfermedades, ambición y un hambre insaciable. Antes del choque existían dos imperios, profundamente diferentes, pero igualmente condenados por sus propios designios. El imperio azteca, en la cúspide de su gloria, se extendía por valles, lagos y montañas. No lo gobernaba el amor, sino el miedo. Cada ciudad conquistada pagaba tributo en oro, grano y vidas humanas. Su dominio residía en la punta de una lanza. Al este, España, recién unida bajo una sola corona, era una potencia emergente con ansias de expansión. Habían saboreado la victoria en Europa y la salvación mediante la conquista en nombre de Cristo. El descubrimiento del Nuevo Mundo no se veía como una maravilla, sino como una oportunidad de negocio. La corona española, incapaz de financiar grandes ejércitos a través del océano, otorgó licencias de conquista. Quien financiara sus propias expediciones podía quedarse con una parte de lo que encontrara. Así, el Nuevo Mundo se convirtió en escenario de mercenarios, aventureros, criminales y oportunistas, con hombres que arriesgaban sus vidas por dinero. Una de estas expediciones trajo consigo rumores de una tierra al noroeste. Cuando la noticia llegó a Cuba, su gobernador, Diego Velázquez, solo pensaba en una cosa: en obtener ganancias. Solicitó permiso al rey español para explorar esta tierra de oro, y para ello recurrió a su ambicioso cuñado. Un hombre cuyo encanto solo rivalizaba con su astucia, Hernán Cortés. Velázquez le proporcionó barcos, hombres y provisiones, pero le hizo jurar no iniciar una guerra. Cortés sonrió, firmó los papeles e inmediatamente comenzó a planear su propia conquista. A principios de 1519, Cortés zarpó con 11 barcos y unos 630 hombres, una banda variopinto de agricultores, comerciantes y soñadores desesperados. La mayoría nunca había librado una batalla real. Sus armas eran escasas: 30 ballestas, 12 arcabuces y 16 caballos que pronto aterrorizarían a los pueblos de Mesoamérica. Este no era un ejército preparado para la guerra, era una apuesta arriesgada. Pero Cortés comprendió algo simple: si lograba conquistar esta misteriosa tierra de oro, no solo sería rico, sino también un señor, quizás incluso un rey por derecho propio. La conquista, sin embargo, requiere comunicación. Por eso, antes de adentrarse en el interior, Cortés buscó intérpretes. Por fortuna, encontró dos. Años antes, un grupo de náufragos españoles había llegado a tierras mayas. La mayoría fueron sacrificados, unos pocos sobrevivieron, esclavizados y finalmente absorbidos por tribus locales. Uno de ellos había aprendido la lengua maya. Cortés también adquirió una mujer, una esclava conocida posteriormente como la Malinche, que hablaba maya y náhuatl, la lengua de los aztecas. A través de ella Cortés pudo comunicarse con los reyes.
A través de ella, sus mentiras y promesas se arraigarían en las lenguas nativas, y a través de ella, la historia misma se transformaría. Con sus traductores listos, Cortés marchó hacia las tierras gobernadas por los aztecas, comenzando por la Confederación Totonaca, un pueblo que durante mucho tiempo había sido aplastado por el tributo azteca. Se encontraron con la curiosidad. Ofrecieron regalos, incluyendo joyas de oro, algodón fino y comida a modo de prueba. Y cuando Cortés tomó como rehenes a los recaudadores de impuestos aztecas y se los ofreció a los totonacas como regalo, ocurrió algo impensable. Los totonacas se pusieron de su lado. Por primera vez, guerreros nativos unieron fuerzas con estos pálidos desconocidos, pues habían sufrido bajo el dominio azteca durante generaciones. Para ellos, los españoles no eran seres divinos, sino un arma y un posible medio de venganza. A los cronistas españoles les encantaba escribir que los aztecas cayeron de rodillas, sobrecogidos por su piel pálida y sus enormes armas. Pero la verdad es mucho más humana y mucho más trágica. Los mexicas no eran tontos. Habían librado innumerables guerras, conquistado vastas tierras y visto tanta sangre como para llenar ríos. Veían a los españoles como lo que eran, extranjeros con herramientas y dioses extraños, pero aún así, hombres capaces de sangrar y morir. La verdadera razón por la que los aztecas luchaban no era porque pensaran que los españoles eran divinos, sino porque aún no comprendían la magnitud del peligro al que se enfrentaban. A medida que se formaban alianzas y los vasallos aztecas comenzaban a desertar, el propio emperador Moctezuma II se percató. Había visto presagios en el cielo, un cometa que cruzaba los cielos, extrañas luces sobre el lago, templos incendiándose sin causa, y extraños habían llegado a las costas orientales trayendo ofrendas de metal y fuego. Moctezuma sintió el peso del destino sobre él, y lejos de la capital, en un pequeño campamento español rodeado de aliados y enemigos nativos, Hernán Cortés sonrió porque el juego acababa de comenzar. La noticia de la llegada de los extranjeros llegó al emperador Moctezuma II casi en el mismo instante en que los barcos españoles anclaron frente a la costa. Era un hombre que gobernaba mediante el miedo y la reverencia, un dios viviente entre los mortales, pero por primera vez en su vida sintió incertidumbre. Envió a sus mejores embajadores a investigar a estos hombres pálidos que portaban palos que escupían fuego. Cuando sus enviados regresaron, sus ojos le dijeron lo que las palabras no podían. No eran hombres comunes. Sus armas resonaban como truenos y el humo que emanaba olía a muerte. Pero el emperador estaba ocupado, agobiado por el peso de un imperio que se resquebrajaba desde dentro con rebeliones y vasallos cada vez más inquietos. La llegada de extranjeros era una perturbación más en un mundo que ya se tambaleaba. Hasta que un día no fue solo una perturbación, sino una amenaza. Cortés le había arrebatado uno de los estados tributarios a Moctezuma ante sus narices. Ya no era un rumor de la costa, ahora era un peligro que avanzaba hacia el corazón del territorio azteca. Aún así, no era un ingenuo. Cortés sabía que aún no tenía la fuerza para conquistar el imperio, pero quería verlo, respirar el aire de Tenochtitlán, comprender la ciudad antes de someterla. Así pues, emprendió su larga marcha tierra adentro, adentrándose cada vez más en el corazón palpitante del mundo azteca. Tras semanas de viaje, Cortés y sus hombres llegaron a la Confederación Tlaxcalteca, un conjunto agreste de 200 pueblos rodeados de tierras aztecas. A los forasteros les parecía extraño que Moctezuma nunca los hubiera conquistado. Estaban cerca, divididos y mal defendidos, pero esa era su magia. Los aztecas habían mantenido Tlaxcala con vida deliberadamente, un lugar conveniente para saquear cautivos y una vía de escape controlada para su insaciable hambre de sacrificios. Una herida viva, abierta a la sangre. Los tlaxcaltecas estaban bajo embargo, aislados, privados de comercio y rodeados de enemigos. Así que, cuando vieron a Cortés marchar por sus tierras, les pareció un invasor más. Ahora, los tlaxcaltecas atacaron primero. Cayeron sobre los españoles con ferocidad, cargando con decenas de miles de guerreros listos para la guerra. Los cañones españoles dispararon, los caballos cargaron, y el campo de batalla se convirtió en una pesadilla de humo, gritos y hierro. Durante 3 días, Cortés y sus hombres resistieron exhaustos, rodeados y superados en número de forma desproporcionada.
Envió mensajes desesperados de paz, ondeando banderas blancas en un idioma que los tlaxcaltecas desconocían. Finalmente, al tercer día, un señor tlaxcalteca se acercó a las líneas españolas y vio la verdad con sus propios ojos. Estos hombres no eran aztecas. Lucharon como ningún otro ejército que hubiera visto jamás, así que cuando Cortés se reunió con los líderes tlaxcaltecas, hizo lo que mejor sabía hacer. Habló como un conquistador y razonó como un diplomático. Les dijo que no venía a esclavizar, sino a destruir a su enemigo común, los aztecas de Tenochtitlán. Los tlaxcaltecas escucharon porque habían sufrido las incursiones aztecas durante generaciones, sus templos saqueados y sus hijos arrastrados a Tenochtitlán para morir en altares de piedra. Cortés les ofreció un trato sencillo: ayúdenme a destruir a sus amos y nunca volverán a ser sus esclavos. Era una elección entre una destrucción segura y una esperanza peligrosa. Y así, con los ojos bien abiertos, los tlaxcaltecas tomaron su decisión y se aliaron con los españoles. Cuando llegó a Tenochtitlán la noticia de que Cortés había sometido a los tlaxcaltecas, la serenidad de Moctezuma empezó a tambalearse. Envió emisarios con plata y oro con la esperanza de comprar la paz, o al menos retrasar lo inevitable. Para los aztecas los regalos eran un intercambio entre iguales, un ritual de respeto. Para los españoles eran prueba de que esta tierra rebosaba riqueza y que sus gobernantes estaban listos para la conquista. Cortés aceptó el oro. Envió cartas a España alardeando de su éxito y escribió sobre un reino rico más allá de lo imaginable. Cada moneda que brillaba en su mano lo acercaba más a Tenochtitlán y al mismísimo emperador. De camino a la capital, Cortés se detuvo en la ciudad sagrada de Cholula, un lugar de imponentes pirámides, templos y sacerdotes, dedicado por completo a los dioses. Los cholulenses estaban desarmados, su fe era su escudo. Pero cuando entraron los españoles, fueron recibidos con silencio. Lo que sucedió después sigue siendo uno de los acontecimientos más controvertidos de la historia. Los españoles afirmaron que los cholultecas tramaron una emboscada, que habían descubierto una conspiración para masacrar a todos los españoles mientras dormían. Los aztecas afirmaron que no hubo tal complot, que Cortés usó la sospecha como excusa para asesinar. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Cortés convocó a los líderes de la ciudad al templo principal y les prendió fuego. Miles murieron mientras las llamas devoraban los aposentos nobles. El humo se elevaba hacia el cielo, llevando los gritos de los moribundos a los dioses que adoraban. Ya no era posible ignorar a estos extranjeros. Pronto se descubrió que los españoles no eran simples comerciantes ni exploradores, eran una fuerza de aniquilación. Al darse cuenta de que los regalos y la diplomacia habían fracasado, Moctezuma tomó una decisión crucial. Envió un mensaje a Cortés para que fuera a Tenochtitlán y se reuniera con él como amigos. Quizás buscaba controlarlos, quizás esperaba atraparlos, o quizás en el fondo creía en los presagios, en que los dioses mismos habían regresado. Cualesquiera que fueran sus razones, la invitación selló el destino de un imperio. Cuando Cortés y su ejército finalmente llegaron al lago de Texcoco, se detuvieron asombrados. Amplias calzadas se extendían a través del lago, conduciendo a una ciudad isleña de templos blancos, jardines flotantes y pirámides imponentes que parecían atravesar las nubes. Era diferente a todo lo que los europeos habían visto jamás, más limpia, más imponente y más organizada que cualquier ciudad de España. El propio Moctezuma cruzó una de las calzadas para saludar a los recién llegados. Cuando Cortés extendió la mano para abrazar al emperador, los nobles aztecas quedaron boquiabiertos, pues tocar al tlatoani estaba prohibido. Moctezuma permaneció inmóvil, majestuoso e indescifrable, antes de ofrecerle a Cortés regalos de oro y joyas. Según él, esto era una costumbre, un signo de igualdad. Pero Cortés no ofreció nada a cambio, insultando sin saberlo la esencia misma de la diplomacia azteca. Moctezuma alojó a los españoles en el palacio de su difunto padre, Axayacatl, llenándolo de comodidades y guardias. Allí los españoles descubrieron bóvedas llenas de tesoros, incluyendo oro, plata y adornos. Poco después, Cortés cometió otro error, o quizás un acto de arrogancia deliberada. Exigió que se colocaran una cruz cristiana y una estatua de la Virgen María junto a los dioses aztecas en la cima de la Gran Pirámide. Según los sacerdotes, esto era una blasfemia indescriptible.
como colocar un ídolo extranjero en el templo más sagrado de la Meca o Jerusalén. Los sacerdotes, furiosos, se negaron. Entonces llegó la noticia. Los aztecas habían matado a varios españoles en Veracruz. Cortés, impaciente, ordenó la captura de Moctezuma. Ahora el emperador azteca, un dios entre los hombres, es rehén en su propio palacio. Durante 6 meses, Moctezuma gobernó como un títere de Cortés, atrapado en un esplendor dorado. Afuera del palacio, el resentimiento crecía. Pero en el interior, Cortés observaba cómo el imperio del sol temblaba y sus dioses guardaban silencio. Los españoles quedaron horrorizados ante lo que vieron: los altares ensangrentados, los rituales sacrificiales, los gritos de las víctimas ofrecidas a los dioses de la lluvia, el fuego y la fertilidad. No podían comprender cómo una persona tan avanzada podía ser tan brutal. Los aztecas, a su vez, no comprendían la obsesión de los españoles por el oro. Para ellos era un metal tan sagrado como la obsidiana o el jade. Valoraban mucho más el cacao, la semilla de la vida. Para ellos, el oro era un adorno. Para los españoles era una divinidad hecha de metal. 2 mundos, cada uno creyendo que el otro estaba loco. 2 imperios, cada uno incapaz de comprender el corazón del otro. Y pronto, este malentendido mutuo desencadenaría una guerra que los consumiría a ambos. Una sombra sobre Cortés. Para entonces, Hernán Cortés había conquistado tierras que ningún europeo había visto jamás. Había desafiado a sus superiores, tomado ciudades y conocido reyes. Pero había algo que no había hecho, algo que volvería para atormentarlo. Nunca recibió permiso de la corona española para liderar su conquista. Según su rey, no era un héroe, era un comandante rebelde y un hombre que había ido demasiado lejos. Así que España envió otra expedición, no para ayudarlo, sino para arrestarlo. Cortés se vio obligado a actuar. Reunió a sus soldados más leales y disciplinados y marchó a la costa para enfrentarse a las tropas reales enviadas para traerlo de vuelta encadenado. Tras él, en la capital, Tenochtitlán, dejó a sus hombres más débiles e imprudentes al mando, una decisión que pronto se volvería mortal. Mientras Cortés estaba ausente, su segundo al mando, Pedro de Alvarado, se inquietó. Durante un gran festival azteca en honor a sus dioses, miles de nobles, sacerdotes y guerreros se reunieron en paz, danzando, tocando tambores, celebrando la vida. Alvarado lo vio de otra manera. Temía un levantamiento. Así que, sin previo aviso, los soldados españoles sellaron las entradas del templo y abrieron fuego. Lo que siguió fue una masacre. Nobles aztecas desarmados cayeron donde estaban, aniquilados por el acero y las balas. Los tambores se detuvieron a mitad de ritmo. La música de celebración se convirtió en gritos. Para cuando Cortés regresó, el daño era irreversible. La ciudad que una vez lo había acogido era ahora un hervidero de furia. Los aztecas ya habían visto suficiente. Rodearon el palacio y cortaron toda vía de escape. Los españoles eran ahora prisioneros dentro de la ciudad que una vez habían gobernado. Mientras el caos inundaba las calles, los aztecas tomaron una decisión histórica. Por primera vez en su historia, eligieron a un nuevo emperador mientras el anterior aún vivía. El elegido fue Cuitláhuac, hermano de Moctezuma II, un guerrero de pies a cabeza conocido por su valentía y rebeldía. Despreciaba a los españoles y juró expulsarlos de la ciudad, pero a Cortés aún le quedaba una última jugada desesperada. Llevó a Moctezuma, a un rehén, al balcón del palacio y le ordenó que hablara con su pueblo, los calmara y les implorara la paz. Abajo, la multitud guardó silencio. Alzaron la vista hacia su emperador, ahora un hombre destrozado que pronunciaba palabras que no eran suyas. Para entonces, Moctezuma ya no era un gobernante, sino una marioneta y un símbolo de vergüenza. Entonces algo sucedió. Salieron piedras de la multitud y las flechas silbaron por el aire. Al terminar, Moctezuma yacía muerto, abatido por su propia gente, o quizás asesinado por los mismos hombres que lo habían encarcelado. De cualquier manera, el rey Dios había desaparecido. Así que los españoles no tuvieron más remedio que huir. Al amparo de la noche, cargando con el oro robado, intentaron escapar por las estrechas calzadas que salían de Tenochtitlán, pero los aztecas los esperaban. Gritos de guerra llenaban la oscuridad, las canoas pululaban por todas partes, las calzadas se convirtieron en campos de exterminio.
Los españoles resbalaron, cayeron y se ahogaron mientras eran arrastrados hasta el fondo por sus propias armaduras y el peso del tesoro robado. Al amanecer, miles de cuerpos flotaban en el lago. Los sobrevivientes que lograron salir de los pantanos lloraron por lo que habían perdido. Esta noche sería recordada para siempre como la Noche Triste. Cuitláhuac, el emperador guerrero, lideró la resistencia azteca. Rechazó toda paz con los extranjeros y envió a sus ejércitos a cazar a los sobrevivientes. Los españoles apenas lograron llegar a Tlaxcala, sus aliados nativos, donde se recuperaron y reconstruyeron. Pero al recuperarse, un nuevo e invisible enemigo entró en la tierra, la viruela. Traída sin saberlo por un solo esclavo infectado, la enfermedad se propagó más rápido de lo que cualquier ejército podía avanzar. Los aztecas nunca habían conocido la peste, sin inmunidad, sin medicinas y sin idea de qué era. Familias enteras desaparecieron en cuestión de días, las ciudades quedaron en silencio y los cadáveres llenaron los canales. Incluso el propio emperador Cuitláhuac cayó víctima de la enfermedad. En su lugar surgió Cuauhtémoc, sobrino de Moctezuma, un hombre joven, decidido e inquebrantable. Sería el último emperador de los aztecas. Cortés regresó más fuerte que nunca. Había convencido a las fuerzas reales enviadas a arrestarlo para que se unieran a su causa. Ahora, con refuerzos de Cuba y un ejército de casi 100.000 aliados nativos, marchó una vez más hacia el lago, pero esta vez llegó como un conquistador. Una a una, él y sus aliados capturaron las ciudades circundantes de Texcoco, Tlacopan y docenas más. Desde Texcoco, Cortés reconstruyó su flota desmantelando barcos en tierra, arrastrándolos pieza por las montañas y reconstruyéndolos en el mismo lago. Ahora, el agua de los aztecas, su mayor ventaja, pertenecía a los españoles. Cuando comenzó el asedio, fue total. Las calzadas quedaron bloqueadas. El acueducto fue destruido, cortando el suministro de agua potable. Las canoas que transportaban alimentos fueron quemadas antes de llegar a la ciudad. La otrora brillante joya de Tenochtitlán comenzó a morir de hambre. Durante 8 largos meses la ciudad resistió. Cada calle, cada templo, cada canal se convirtió en un campo de batalla. Las mujeres lucharon junto a los hombres. Los sacerdotes llevaron armas a los altares. Lucharon con todo lo que tenían, incluyendo piedra, obsidiana, coraje y desesperación. Los españoles avanzaron poco a poco, casa por casa. Los templos se derrumbaron y la ciudad sagrada que una vez desafió al mundo se desmoronó desde dentro. Cuando finalmente cesó la lucha, más de 200.000 personas habían muerto. Tenochtitlán quedó reducida a escombros. Los canales estaban obstruidos por cadáveres. Cuauhtémoc, el último emperador, fue capturado mientras intentaba escapar por el lago. Cortés, quien aún se sentía triunfante pero exhausto, ordenó que lo torturaran mientras exigía saber dónde estaba escondido el oro. El joven emperador soportó el dolor en silencio y poco después fue ejecutado, el último latido del imperio azteca. Sobre las ruinas de Tenochtitlán, los españoles construyeron una nueva ciudad llamada Ciudad de México, capital de una nueva colonia, Nueva España. Los templos fueron demolidos y en su lugar se levantaron catedrales. Las escuelas aztecas fueron reemplazadas por enseñanzas eclesiásticas y el sistema educativo universal del imperio desapareció. Quienes antaño gobernaban el valle, ahora trabajaban en los campos y las minas, extrayendo plata para sus conquistadores. Cuando se descubrieron vastos yacimientos de plata, miles de nativos fueron enviados a las minas. Trabajaron hasta que sus cuerpos se descompusieron. Sus muertes alimentaron un imperio al otro lado del océano. La plata que extrajeron enriquecería a España durante un siglo y luego la destruiría por la inflación. La gran pirámide de Tenochtitlán fue desmantelada piedra a piedra. Sus ruinas permanecerían enterradas durante siglos y olvidadas bajo la Ciudad de México hasta que fueron redescubiertas en el siglo XX. Los sacerdotes españoles inundaron la tierra predicando la salvación. Les dijeron a la gente que sus dioses eran falsos, que solo el Dios cristiano podía salvar sus almas. Pero los aztecas, confundidos y destrozados, fusionaron las viejas creencias con las nuevas. Construyeron una extraña fe híbrida, mitad católica, mitad azteca. Esa religión sobrevive en México hasta nuestros días. Según los misioneros, la conversión fue una victoria, pero, por otro lado, los lugareños la vieron como una forma de supervivencia.
Para ambos fue un malentendido que ninguna de las partes pudo resolver por completo. Los tlaxcaltecas, que habían luchado junto a Cortés, fueron recompensados con un alto estatus y títulos españoles. Sus líderes se casaron con españoles, formando una nueva nobleza mixta. Pero la historia los olvidaría. En los siglos siguientes, las crónicas españolas afirmaron que solo el acero español y la voluntad divina habían conquistado a los aztecas. Los aliados nativos fueron borrados de su propia victoria. Durante siglos, España celebró la caída de los aztecas como un destino divino, como prueba del favor de su Dios. Pero la verdad es más profunda. El imperio azteca no se derrumbó solo por las armas españolas o las enfermedades europeas. Cayó por sus propias fracturas, un sistema cimentado sobre el miedo y los tributos, no sobre la unidad. La misma crueldad que mantuvo unido su imperio también lo desgarró. Cuando llegaron los españoles, los enemigos de los aztecas no los defendieron. Se unieron a los invasores. El miedo engendra obediencia, pero nunca lealtad. Y cuando la lealtad muere, incluso los imperios más grandes caen. Ahora, los aztecas ya no están, pero su espíritu perdura en la lengua, el arte y la gente de México. Su imperio pudo haber caído a sangre y fuego, pero su recuerdo aún late en las calles de la Ciudad de México. Y aunque los más grandes imperios puedan caer, su espíritu jamás podrá ser conquistado.